Hola, ¿qué tal? Estimada comunidad del canal Visión B, estamos de vuelta. Regresamos después de un Unas breve semanas. break, unas semanas ahí de descanso. No sé si merecidas, pero sí necesarias para descansar, o sea, relajar nuestra mente. Entonces, pues les damos las gracias. Ahí estuvimos al tanto del canal, subiendo algunos videos que ya habíamos elaborado. Entonces, el día de hoy, pues como parte del gran team de Visión B, está conmigo Aldo Sánchez. Buenas Gracias, tardes. gracias Aldo. Y acá en producción, Jorge Verdugo, ¿no? Gracias, Jorge. Pues vamos a dar inicio. Queremos ahora tratar el tema, pues, que está de coyuntura, muy interesante, que es Venezuela. Venezuela, pues, tiene muchas aristas, ¿no? Es una temática que tiene diferentes formas que pueden ser abordados. Hay demasiados intereses en juego, demasiada gente involucrada. Entonces yo creo que habría que buscar una forma más simple, la más sencilla. Vamos a tratar de ir de lo más fácil a lo complejo en función de los últimos acontecimientos, ¿no? Entonces, pues le damos las gracias por sintonizar nuevamente. Yo soy Luis Armando Becerra y pues vamos a entrarle a la temática. Queremos empezar por los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues bueno, ya aunque ya han sido muy replicados, pero hay que partir de una base. Los datos que se dieron a conocer por el Consejo Nacional Electoral, ha de Sí, ser, ¿sí? CNE, creo que le llaman, pues, que es lo que equivale acá al INE Ali. en México. Dieron los datos un día después de la elección fue el día 28 de julio, y los datos fueron los siguientes. Para el candidato Nicolás Maduro, que es el presidente actual, lo declaran ganador con un 51.2% de los datos, y mientras a Edmundo González, que es el segundo candidato más puntero cercano según el CNE, con el 42.2%, ¿no? Y los otros candidatos, que fueron varios, no recuerdo si son 4 o 5, traen un porcentaje agrupado del 4.6%. Estos datos, repito, son del CNE de Venezuela, ¿no? Pero por otro lado, hay algunos datos ya más recientes. Pues hay muchas encuestadoras, muchas opiniones al respecto. A mí me tocó ver uno recientemente, creo que fue el día de ayer, donde el Washington Post, a través de un análisis, dicen ellos, de haber visto el 83% de las actas computadas, las revisaron, se supone, por expertos, y ellos dicen que Edmundo González saca un porcentaje del 67%, algo así que equivale a 7.3 millones de votos, mientras Nicolás Maduro saca un porcentaje del 30%, con una cantidad de votos del 3.3 millones de votos. Y los otros candidatos el 2%, que equivale más o menos como a 270,000 votos. Esos son los datos así fríos, digamos. De forma general podemos decir que oficialmente, ¿sí?, los organismos al interior de Venezuela dan como ganador a Maduro, para cuando las instancias internacionales y las encuestas o encuestadoras previas y post al evento dan como ganador a Edmundo González. Eso ha llevado a una crisis política de Venezuela, que se ha combinado con algunas cuestiones económicas, y bueno, pues hay muchas cosas en juego. Ese es el antecedente, esos son los datos del cual estamos partiendo, ¿no? Entonces, en ese tenor, Aldo, a mí me gustaría preguntarte, ¿por ¿por qué los medios internacionales, concretamente la prensa estadounidense, tiene tanto interés en Venezuela? O sea, ¿por qué es la manzana de la discordia, por decirlo Claro. en esos términos? Sí. Pues si fuera yo un estadounidense, le diría que pues para, por favor, salvaguardar la democracia en el mundo, cuidar los intereses de los ciudadanos venezolanos, pues para cuidar los morales, los derechos humanos, una cantidad de cosas podría decirle, pero pues realmente solamente están protegiendo o viendo los intereses de Estados Unidos, porque díganme qué hace el Washington Post, la BBC, la CNN, hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos está siguiendo minuto a minuto esta elección. Pues hay, o sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza cabe eso que no sea pues porque estén sirviendo los intereses de Estados Unidos? Y me dirán, no, es que son medios de comunicación, su función es informar al mundo de manera objetiva lo que está pasando en el mundo. Y pues te contestaría que primero su función no es la comunicación, no es dar noticias, su función como cualquier empresa es generar rentabilidad.
Y lo segundo, pues que no informan de manera objetiva, pues desde que eliges qué informas y qué no informas, ya llega una carga subjetiva. Y luego se remata cuando empieza en el artículo como el dictador Maduro, el autoritario, el autocrático Maduro hace tal cosa. Pues ¿por qué no llamarlo simplemente el presidente Maduro hizo tal cosa? Pues no. Le metes la carga adjetivo negativo, el dictador, el tirano Maduro hace tal cosa. Entonces, desde ahí ya podemos ver que estos medios no están ahí para informar, no están ahí para ser observadores imparciales, están ahí con un fin, el fin de desprestigiar o deslegitimar a Nicolás Maduro. Pues. Sucede algo parecido acá en el caso de México, ¿sí? Algunos expresidentes o personas que están asociadas con la derecha, por ejemplo, el día de la elección querían ser observadores, ¿sí? Y trataron de llegar un día antes por ejemplo, un día antes a Venezuela y pues bueno, no se les permitió. Fue el caso de Marcos Cortés, que es el presidente del PAN a nivel nacional, que se le expulsó a Perú, creo, y sacó ahí su video. Vicente Fox Quesada, que también intentó ir y no sé qué pasó, ahí estaban secuestrados virtualmente en Costa Rica y algunas otras personalidades, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, también dice, no, qué tanto interés también de la derecha y sobre todo la extrema derecha de estar también metiéndose, sí. Pues, o sea, yo no estoy justificando tampoco lo que hace Maduro, pero digo, cuando ya ves esa carga, ¿sí? Esa cargada, por decirlo con otra terminología coloquial de la jerga política, pues oye, pues esto algo hay atrás, o sea, claro. No es así de simple. Ahora, esta problemática ha llevado a una crisis, pues no solamente política, ha llevado a una crisis económica también para Venezuela. O sea, ya de por sí, la economía venezolana traía muchos problemas económicos, una hiperinflación, traía otros problemas, no se diga de pobreza, de bajos salarios, etcétera. Y esto pues ha venido a agravar la situación. Entonces, aquí la pregunta será, ¿realmente Maduro es quien está provocando esta crisis? O sea, ¿será realmente así? Sí, pues volviendo a lo mismo con los medios internacionales, o sea, los medios de comunicación estadounidenses que se perciben a sí mismos como internacionales, pues es lo que dicen, pues es evidente el fracaso de Maduro, es tan sencillo de verlo, miren la crisis económica, la crisis migratoria y la crisis política que está pasando bajo su gobierno, pues es evidente, no hay punto de discusión, Maduro es el culpable de todo esto, pero pues como pregunta, ¿realmente solo las provoca él o hay otras influencias extranjeras que la están ocurriendo? Por extranjeros me refiero a Estados Unidos y a Reino Unido, al Imperio Anglo, en resumen, pues. Entonces, lo que pasa es que está la crisis económica, ¿no? En Venezuela, tómese el año que se quiera tomar. La crisis económica crea malestar en la población, pues si no hay ingresos o hay un malestar social, pues crea malestar en la población. Eso provoca la crisis económica, una ola migratoria hacia Estados Unidos, principalmente otros países, pero principalmente a Estados Unidos. Luego, llegan a Estados Unidos y eso crea unas reacciones negativas tanto en el gobierno como en la población, porque ¿cuál es el discurso que se les vende? Van a llegar a esta ola inmigrante y nos van a quitar los trabajos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Para evitar que la gente siga teniendo olas migratorias, dice, vamos a aplicar sanciones económicas a este país, específicamente pues, a Venezuela, para quitar a Maduro, ¿no? Entonces, imponen sanciones económicas y ¿qué hacen? Vuelven a crear o a acentuar la crisis económica que ya existía y se vuelve a repetir el círculo, pues. Crea la crisis económica, malestar social, oleada migratoria, problemas en Estados Unidos, sanciones económicas y agrava la crisis económica. Pues. Es un cuento de no acabar que está orquestado por Estados Unidos por obviamente meter presión sobre el gobierno, pues para que quiten a Maduro a través de la presión internacional y a la presión interna metiendo sanciones económicas. Pero también hay quienes, digamos, como escépticos, no, ¿qué sanciones económicas? Las sanciones económicas se las aplican a unos cuantos políticos, a unos empresarios y a la gente no le pasa nada. Bueno, para poner un ejemplo, para ejemplificar y no solamente empezar a hablar por hablar, en 2017 la PDVSA, que es la petrolera estatal de Venezuela, pues estaba en una crisis tremenda de deuda y que no podía cubrir sus gastos de operación y mantenimiento, caso como que lo que está pasando en Pemex, ha tenido un poco de problemas financieros, entonces pasa, ¿no? En petroleras estatales y en empresas en general, pues pasa, esos momentos. Entonces, la petrolera esta PDVSA se encontraba en esa situación y lo que intentaba hacer el gobierno de Maduro era pedir préstamos al extranjero, volvemos a lo mismo, ¿quién es el mayor ente financiero en el mundo de Estados Unidos? El Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o sea, era a esos bancos a quien se les podía pedir dinero. Y Donald Trump, durante su mandato, emite una orden ejecutiva para prohibir que puedan reestructurar la deuda del PDVSA. ¿Qué es reestructurar la deuda? Pagar la deuda con más deuda y poner nuevos términos, pues. Entonces, para que no se lo siguieran comiendo los intereses, pues, a los préstamos que ya tenía, reestructurar la deuda en general, pues. Entonces, Donald Trump prohíbe eso porque pues, es el presidente de Estados Unidos, tiene el poder para mover tácticas financieras para que no puedan reestructurar la deuda. ¿Y cuál es el problema? Que el problema es que esa petrolera o los ingresos petroleros de Venezuela es en un 96% del petróleo. O sea, de los 96% de los ingresos del Estado vienen del petróleo. Tú le impones esas sanciones, no permitas que puedan costear su operación y su mantenimiento. ¿Qué pasa? Pues aquí estaría mostrando la gráfica. Pues la producción de petróleo se desploma, se desploma. Entonces, ¿qué ocurre finalmente? Lo que quiere Estados Unidos: menos petróleo, menos ingresos, menor estado de bienestar, mayor inestabilidad, mayor presión, y Maduro sale del poder. Ese es el modus operandi pues, de Estados Unidos, y es lo que quieren provocar con esta y otros ejemplos de sanciones económicas que han tenido en el país. Generalmente, si nos vamos a la historia, Estados Unidos, cuando quiere desestabilizar un país, lo hace primero con la diplomacia, y cuando ya no puede con la diplomacia, entra con acciones económicas, políticas, ya más directas, e inclusive cuando ya ni esas funcionan o ya se agotan, entra con las acciones militares, que sería como la intervención. Primero, esa cuestión militar la divide en varias partes. Una puede ser cosas muy dirigidas, pero ya con símbolos de eliminar cosas, de eliminar personas o grupos. Claro. Y cuando ya ni esa funciona, la última es la intervención militar total. Claro. Acordémonos del caso de Panamá, cuando fueron por el comandante Noriega y en una noche lo agarraron como presidente y se lo llevaron y al amanecer estaba en Estados Unidos. Claro. O sea, una cosa de ese tipo es cuando ya se llega a la última instancia. Voy por ti. Cueste lo que me cueste. Claro, en ningún momento hay a lo mejor no lo hacemos, no. Lo hacemos y de la forma que sea. Pero sigue, dice la gente que trabaja en los sistemas de intervención de Estados Unidos, que va un orden, pues va un orden. Llegan al último, cuando ya es la intervención total. O sea, ya ahí, cuando llegas a ese punto, ya no hay más que es la milicia y se diseña una operación militar ultra secreta y fast track. Acordémonos, caso Panamá, ha habido casos de Irak, acuérdate la guerra de Irak, o sea, el Golfo, o sea, a 11, 12 de la noche todo el mundo fue unos testigos, hasta la anunciaron y vimos como la guerra de cohetes que caían del cielo, y o sea, esa cosa que ya llegas al extremo. Ahora, aquí la pregunta sigue siendo válida, pues, ¿por qué tanto interés de Estados Unidos en Venezuela? Una de las explicaciones que tú ya comentaste ahí tiene que ver con que Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, claro. O sea, junto con los árabes. O sea, está sentado prácticamente sobre un yacimiento de petróleo. El país es una riqueza enorme. Y el petróleo, dígase lo que se diga, siendo un recurso estratégico para el desarrollo del mundo. Y en una situación donde este recurso se está agotando, donde el mundo ya pasó lo que se conoce en la jerga económica como el pico de Hoover, o sea, que cuando ya las reservas llegaron como se imagínense una campana de Gauss, pues, o sea, cuando ya llegas arriba, empieza a caer el mundo, ya llegamos a esa campana de Gauss, o sea, le llama, Hoover es la persona que desarrolló hace varios años, que dijo, todo pozo petrolero y las reservas del mundo primero están creciendo, va a un momento que llegan a la cúspide y van a ver que empiecen a bajar, paulatinamente. Entonces, el mundo ya pasamos hace algunos años el pico de Hoover, así se le conoce. Entonces, estamos en la parte que va declinándose, las reservas, ¿sí? Incluido México. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el petróleo que queda cada vez va a ser más escaso, más caro, ¿sí? Y obviamente quien tenga ese recurso tendrá un recurso estratégico con el cual puede negociar. Por lo tanto, hay mucho interés en Venezuela, mucho interés en que sea un país muy ad hoc, un gobierno muy ad hoc a los intereses
del imperialismo, por llamarlo de esa manera, que pues pueda yo negociar con ellos. De hecho, se ha dicho, yo no lo puedo comprobar, que ahora en las negociaciones, por ejemplo, con Trump, cuando llegó a la presidencia, una de las formas, o sea, que por un lado, haz de cuenta, utiliza la política del garrote, pero por otro lado también negocia. O sea, en este caso es tiro y aflojo, no me peleo por completo, porque imagínate qué es el gobierno de Venezuela qué es la milicia venezolana contra la milicia americana. Nada, una noche se los acaban, con todo respeto, venezolanos, en una noche se acaba. Sí. En una noche, claro, costarían muchas vidas, pero en una noche se acaba. Entonces, pues no digamos que pueden competir, digo, o sea, siendo realistas. Y con las armas ahora que existen, la poderío militar que tiene Estados Unidos, no, una noche no se soporta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una política de jalar, estirar, pero ¿hasta dónde? Ahora, el riesgo que existe ahorita, la coyuntura que existe, es que se pase a la siguiente proceso de los que ya dije. Que diga, ¿sabes qué? Se acabó la diplomacia, ahora lo que sigue es la intervención. O voy por ti, Maduro. Voy por ti. Antes de llegar a la intervención total, voy por ti. En 2 noches, una noche, voy, te extraigo y te llevo. Y entonces ya empieza otro corrido. Yo creo que, pues hay que verlo. Hay muchas razones. El problema de todo esto, como todas las guerras, es que sale mucha gente lastimada. Y algo que aprendí yo en la cuestión de la diplomacia y la política, es que lo primero que muere en un conflicto de ese tipo es la verdad. La verdad es lo primero que muere. Ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Es más, esta frase es de un autor que dice, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Porque ya ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, pues, y todo el mundo negocia con eso. A propósito, sueltas rumores que no son, controlas, sacas, entonces ya es una negociación difícil de hacer. Entonces, pues eso es complicado, pero pues eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo abordamos el problema, Aldo? ¿Cómo podríamos, por dónde le entramos a este megaproblema? Claro. Comentando lo que usted menciona sobre que se le acaba en un día el poder militar estadounidense a Venezuela, pues sí, claro, como si lo vemos desde el punto de vista también de Ucrania-Rusia, Rusia se acaba Ucrania en una noche, pero lo que pasa es que pues hay bloques geopolíticos y pues también ahorita lo vamos a comentar más adelante, Venezuela pues ya no está solo, pues también tiene el apoyo tanto de China, que es una potencia económica, y de Rusia, que es una potencia militar, pues. Eso ahorita también lo comentamos. Sobre cómo abordar el problema, pues sí es complicado porque lo que más abunda son los medios de comunicación de Estados Unidos y como ya mencionamos anteriormente, lo que dicen es una y otra vez, lo repiten al cansancio, entre más lo repiten, más verdad se hace, que Nicolás es un Maduro, que Nicolás es un dictador, que Nicolás es un autoritario, que Nicolás es un masacrador de los derechos humanos. Entonces, bajo toda esa influencia de los medios que te lo dice el Washington Post, dices, bueno, es el Washington Post, debería decirme algo objetivo, o sea, no creo que esté tratando de manipularme. Bueno, pues sí, te está tratando de manipular, es el objetivo final de esos medios de comunicación. Entonces, para entender esto de manera, digamos, de manera crítica o a través del pensamiento crítico, siendo lo más objetivo, si se puede decir, es primero entender que la crisis de Venezuela, entiéndase crisis de Venezuela o problema de Venezuela, los problemas económicos, los problemas migratorios y los problemas políticos que está teniendo. Pues esos 3 factores que se unen bajo el nombre de crisis de Venezuela, pues es multifactorial, obviamente. Esto no depende de que quiten a Maduro y ya todos felices, todos contentos, es multifactorial y involucran factores como la política interna del país, la geopolítica y los recursos naturales, que van muy de la mano estos últimos 2. Entonces, en política interna, pues sí podríamos enlistar varios aspectos de Maduro que lo podrían clasificar como un mal presidente. No ha tenido ciertos actos que no han sido pues del todo brillantes. Yo podría iniciar ahorita con unos más superficiales, con lo que ha pasado en los últimos días, que considero que es un presidente que va en contra de la ciencia y el pensamiento crítico, porque, o sea, hace poco ha pasado las elecciones, se siente el señor con todo su poder y dice, estoy rompiendo relaciones con WhatsApp porque está incitando el odio en el pueblo venezolano. Da risa eso. O sea, pero ¿de qué habla, señor? ¿Cómo que está rompiendo relaciones con WhatsApp? O sea, no, y ni lo pronuncia bien. Con WhatsApp, WhatsApp dice. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo.
Soy libre de WhatsApp. Así la gente en la lluvia gritando, aplaudiendo, pues, y digo, bueno, pues ahí, a pesar de ahí ya estás haciendo un discurso populista, simplista, Ajá. y no estás explicando a la gente lo que es. Entiendo que puedes manejar un lenguaje simple para explicar la situación, pero esto cae en lo ridículo, pues cae en lo insultante, pues, decir que rompe relaciones con WhatsApp. Y luego otro día sale diciendo así en televisión, es que usted no entiende, Javier Milei e Elon Musk son parte de una secta satánica y están tratando de romper al pueblo venezolano, y lo que estamos viendo finalmente en Venezuela es una lucha espiritual entre el bien y el mal. Con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Pero ese ¿Qué cabeza a cabeza? Ese es Europa en 1300, pues, ¿qué es esa forma de hablar? Pues, insisto, insultante. Es insultar a la inteligencia. O sea, echarle la culpa a algo divino. A lo divino. Claro, claro. Y bueno, o sea, no está dando un discurso ni científico ni de pensamiento crítico, y está manejando el lenguaje no para explicárselo de forma simple a las personas, sino un mero acto de manipulación. Eso por la parte del gobierno oficial, del gobierno que está en poder, Nicolás Maduro. Es una parte que es un factor de política interna del presidente actual. Perdón, agrégale ahí lo de Elon Musk. Lo de Elon Musk, ¿qué me dijo que dijo? O sea, salió un día así como esos de WhatsApp, ¿no? Y Elon Musk, si quieres, éntrale. Yo te reto a los golpes. Y luego, y como dijiste que te iba a mandar a Marte, sí me voy a Marte, pero contigo. Es que el absurdo, pues es el absurdo. Es el absurdo, en esas cosas es cuando son excesos de tratar de manipular con algo ridículo, donde a todas luces es un discurso que no es de una persona, realmente de un estadista, de un político, de un presidente que esté viendo por el bien común de su pueblo. O sea, no es eso, pues. Entonces, yo creo que es algo muy, muy complicado y de creer eso que sucede. Síguele, adelante. Bien, pues sí, es un ridículo que está haciendo Maduro. Y por la otra parte, pues decir, bueno, ya Maduro, bueno, es evidente que no está muy bien de la cabeza, o lo que muestra al menos, no digo que es una persona inteligente, pues por algo está en el poder, pero la forma de hacer política es deleznable. Pues. Y ahora, ¿qué está haciendo la oposición? Pues la oposición no está buscando ni mucho menos construyendo un proyecto de nación. Pues actualmente la oposición en Venezuela no sigue ningún criterio soberano o nacional para salvaguardar la soberanía o el proyecto de nación de Venezuela. Pues la oposición actualmente en Venezuela es apoyar cualquier presión internacional en contra de Maduro. Pues todo lo que haga Estados Unidos o cualquier potencia extranjera para quitar a Maduro o presionar a Maduro, lo apoyan. Ahora, fuentes, ¿de dónde sacas eso? La oposición está bien fuerte en Venezuela. Bueno, volvemos al mismo caso de 2017. Pues. En 2017 decía que Trump emitió la orden para poner las sanciones a Venezuela, y por la otra parte, cuando por fin la oposición tuvo el poder, se le dio el poder legislativo a la oposición en Venezuela, ¿qué hizo? Hizo reformas para apoyar al pueblo venezolano. Lo que hizo fue votar en bloque para prohibir que la PDVSA, la Petrolera Estatal de Venezuela, pudiera obtener préstamos del extranjero. Todos la oposición bailando al son que tocaba Washington. Trump dice esto a nivel financiero, a nivel de los bancos, y la oposición en Venezuela bloquea legislativamente que la petrolera pudiera conseguir préstamos. Pues. Entonces, pues, uno pone su granito o cubeta de arena en la oposición, Trump dice esto, y pues caen en la gráfica que ahorita debería estar saliendo, que ya salió, que es que se desploma la producción de petróleo y crea malestar en la población. Pues. La otra cosa, eso es por parte de política interna. Decíamos un problema multifactorial. Política interna ya fue lo que pasa dentro del Estado de Venezuela con el presidente y la oposición, que no hay para ningún lado. Luego la geopolítica y los recursos naturales, que van de la mano, digo, pues es innegable pues, que Estados Unidos tiene interés en Estados Unidos, ya lo mencionó, tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, que no son palabras menores eso. Y pues lo que están haciendo en Venezuela, ya lo mencionamos también al principio, podrán decir que están defendiendo los derechos humanos, la democracia, pero pues eso es palabrería, pues lo que están defendiendo son sus intereses económicos y nada más. Poco les importan las instituciones de Venezuela, poco les importa a sus ciudadanos, porque cuando llegan a la frontera, ¿qué hacen? Les ponen boyas con sierras para que no puedan cruzar el río, pues, o sea, así interés por el bienestar de la población, pues tampoco va por ahí. Pues.
Lo que quieren hacer finalmente, para terminar este bloque de lo multifactorial, pues es quitar ese político que no se les cuadra al poder y poner a un títere, llámese Guaidó, llámese Edmundo González, para que estos presidentes puedan servir de títeres y poder permitir que entren sus petroleras, específicamente ExxonMobil, ¿no? Que es la que ahorita está explotando recursos en la Guyana, que es un territorio que reclama Venezuela, y pues tienen un problema muy fuerte ahí con esas petroleras. Entonces uno puede preguntarse, pero pues ¿qué tiene, güey? Todos los países buscan defender sus intereses económicos, ¿no? ¿Quién no quisiera tener tanto petróleo como Venezuela? O sea, Estados Unidos está haciendo lo que cualquier país haría. Bueno, pues el problema es que es una batalla asimétrica, pues no es de igual a igual. Por un lado tenemos a Venezuela, un país latinoamericano, inmerso en el extractivismo que puso el Imperio Anglo, que es extractivismo que solamente su economía se basa en vender recursos naturales, pues no tiene valor agregado, no tiene industria, más que vender recursos naturales, en este caso petróleo. Eso es Venezuela. Y por otro lado tenemos Estados Unidos, que es la potencia militar número uno, la potencia económica número uno, que tiene, no digamos apoyo de Europa, tiene casi de empleados salidos de Europa, que también son potencias económicas, tiene los bancos internacionales que ya mencionamos. Entonces, ¿de qué manera va a ser simétrico Venezuela peleando contra la potencia número uno del mundo? Pues por eso es una, digamos, injusticia, o no es una pelea justa, o no tiene cabida justificar lo que está haciendo Estados Unidos, porque el poder que tiene sobre este país es inmenso. Esa es la forma de ver el pensamiento crítico. Ahora, para terminar, ¿cómo lo podemos ver desde el punto de vista populista, simplista? No, pues Nicolás Maduro es el malo de la película, hay que quitarlo. Oye, pero pues China ya lo reconoció, Rusia ya lo reconoció, o sea, son potencias ambas, ¿por qué lo reconocieron? Ah, es que también son los malos de la película. No, pues entonces ya nos perdimos, pues. O sea, ese es el discurso que se vende en redes y que dicen uno que otro divulgador chafa, pues. Hay que entender el problema de manera crítica y no de lo que te dicen lo superficial. Fíjate que es un problema obviamente multifactorial como lo estás abordando, y ya cuando uno se mete realmente al análisis y a ver los intereses detrás es cuando empieza a entender un poquito por dónde va la pichada, como decimos coloquialmente, ¿no? Porque si nos dejamos ir con lo primero que se aparece en las redes o lo que aparece en la prensa, pues obviamente uno se equivoca. Claro. Ahora, en ese contexto, Aldo, ya estamos entrampados, pues ya está entrampada la situación ahí. Ya hay una guerra asimétrica entre Estados Unidos y Venezuela, o al menos una discusión asimétrica entre algunos países que sí reconocen, otros que no reconocen, una economía petrolera o que basa su desarrollo y sus ingresos en el petróleo, pero el problema está, pues hay un problema, la gente no tiene para comer, hay una crisis política, acompañada de una crisis económica, y de una estiria afloje de relaciones internacionales muy fuerte. ¿Cuáles serían, a tu criterio, las posibles escenarios o salidas que tienes? Porque pues yo creo que independientemente de eso, el pueblo venezolano no se merece ese destino, no se merece vivir con esas necesidades. Si yo no quisiera estar en los zapatos de venezolano en Venezuela, o sea, oye, no tengo para comer, lo que gano no me alcanza para hacer lo mínimo indispensable, tengo que caer, en algunos casos, hasta vender la dignidad por tratar de sobrevivir y comer. No, eso yo creo que ningún país, ni ningún humano, ni ninguna persona en el mundo se le es deseable. Entonces, aquí, ¿qué posibles o qué alternativas se tiene? ¿Cómo la ves tú esa situación? Bien, ahorita mencionaba que usted también traía unas posibles salidas, yo traigo unas 4, y abonando a lo que está diciendo, pues sí, uno está hablando aquí de pugnas internacionales entre Estados Unidos y Venezuela, pero pues realmente lo que está pasando en el trasfondo, la subtrama, es que pues mucha parte del pueblo venezolano se la está pasando muy mal. Mientras están aquí estos juegos políticos desde arriba, pues hay que hacer algo, tiene que haber una solución, pues no puede seguir esto así, viéndose nada más como un tema meramente político, militar. Pues uno puede estar dialogando aquí, claro, diciendo, pero el que no tiene para comer, el que tiene hambre ahorita para desayunar o comer o cenar y no tiene dinero y no tiene forma, ese no le importa mucho lo que diga, claro, es lo que quiero llenar primero el estómago. Básicas, o sea, entonces es como cuando abordamos la temática ambiental que yo les he dicho a ustedes. Cuando un pueblo, ¿sí?, o una sociedad tiene hambre, no le puedes pedir que piense en el medio ambiente. Claro. Porque simplemente por la pirámide de Maslow. Claro. O sea, yo lo que quiero es primero comer. Bueno, claro. Entonces, ¿qué más?
Viendo con los escenarios, pues aquí recopilé 4 de menos probable a más probable, según mi opinión. Ajá. Lo primero es que se acepta el resultado y Maduro sigue en el poder. O sea, en un movimiento, digamos, de pacificar el país por parte de la oposición, ya dejan de impugnar y reconocen a Maduro como el vencedor. Ese es de menos a más. Luego la siguiente, ahorita sí que vamos, las desmenuzamos, la siguiente sería que a los militares ya no les conviene que siga Maduro y hacen un golpe de Estado. Porque si vemos más detenidamente la política de Venezuela, vemos que esta división de los 3 poderes pues ya no es tan válida. Pues la verdad es que el poder ejecutivo está inmerso en el poder obviamente en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo. Pues está muy, muy inmerso en estos 3 poderes y no se podría hablar de contrapesos pues entre ellos. Entonces, el único poder que hace de contrapeso en Venezuela sería los militares. Pues el ejército sería ese otro poder que hace de contrapeso. Entonces podríamos hablar de que todas estas luchas políticas, todos estos movimientos sociales, pues ya terminen molestando o desgastando al poder militar y puedan optar pues por quitar a Maduro a través de un golpe de Estado. Ahora, esto yo lo veo complicado, pero pues lo dijo Jalife, yo respeto a Jalife, por algo lo dijo, pero lo veo complicado porque hace poco, mientras, bueno, rompía relaciones con el Estado soberano de WhatsApp, desinstaló la aplicación en vivo y cuando deja picado, aquí lo puede ver, se estará mostrando la imagen, uno de los principales contactos o su contacto más reciente es Diosdado Cabello, el más importante, es diputado de la Asamblea y es vicepresidente del partido de Maduro, pues o sea, obviamente existen las traiciones, pero veo complicado que haya un golpe de Estado porque hay una relación muy buena entre Diosdado Cabello, que es este militar, y Maduro. Luego la tercera es que se vuelvan a hacer elecciones, ¿no? Ya después de tantas impugnaciones, tantas revueltas sociales, pues ya llegan a un punto de no retorno en el que lo que se tiene que hacer es volver a hacer las elecciones, ya con los mecanismos que se elijan para poder pacificar el país. Y ya la última que yo veo más probable y por lo que se están viendo los hechos, es que pues esta situación se mande a los tribunales supremos, pues ya sea el Tribunal de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral, para que ratifiquen finalmente la victoria de Maduro y pues ya al pasar por todas las instituciones, pues ya se ratifique la victoria, pues, pero no veo que se mande a los tribunales supremos y gane la oposición. ¿Por qué? Porque también, como digo, está inmerso Maduro en el poder judicial y puede que si las manda a los tribunales supremos termine ganando, pero ahora ya de manera oficial. Pues son como 4 escenarios que puedan pasar. Fíjate que, bueno, es lo más, son escenarios muy plausibles, algunos más que otros, por supuesto, pero hay algunas cuestiones que se pueden conversar en cada uno. Vamos a hacerlo de manera rápida porque no hay tiempo. En el caso de que Maduro se quede, que seguramente es lo que está buscando, Maduro está tratando de pues, que sea el escenario 1, que claro, él se quede. Si ya lo declaró la instancia del Consejo Nacional de Elecciones de su país, que él ganó, etcétera, y a lo mejor yo combinaría el 1 con el 4 que tú, que los tribunales, donde él ya fue a los tribunales, pidió que se hiciera y que los tribunales del mismo Venezuela lo declaren realmente que él ganó. O sea, pero bueno, es junto con pegado, pues, ¿quién controla los tribunales? Pues bueno, seguramente él mismo, entonces bueno, es una cosa junto con pegada, pero lo que estaría haciendo solamente es validar su triunfo, ¿no? Ese escenario, a lo mejor es el más posible, donde pudiera juntarse, si es que sabe negociar él, con el único recurso que tiene que se llama petróleo, negociar y decir, a ver, imperialismo yanqui, por decirlo de esa manera. Aquí tengo esto, podemos negociar y yo finalmente, lo tuyo son los intereses. Claro. No es el pueblo venezolano, no es la paz. Ayúdame esto, yo cedo en esto, pero yo me quedo aquí. Finalmente esas son las negociaciones. Eso es un posible escenario. Sí. Ahora, si ese escenario no existe o no se da o no se logra, el segundo escenario que tú planteas, que también ya lo han planteado algunos otros, es el golpe de Estado, ¿sí? Pero para que suceda el golpe de Estado, pues también tiene que haber, complicarse algunas otras cosas más para que realmente la milicia se anime a dar el golpe de Estado. Claro. Ahora, algunos, como el comentarista Bailey de Mega TV de Estados Unidos, muy citado también, él comenta que para que suceda un golpe de Estado y sea lo más rápido posible,
los militares, o mejor dicho, los dueños del dinero de Venezuela, entiéndase los ricos de Venezuela, tendrían que financiar y apoyar ese golpe de Estado y hablar con los militares y decir, bueno, aquí hay dinero, hagamos esto, pero ustedes lo tienen que instrumentar. Entonces, que se dé. O sea, y una vez que se dé, te vamos a apoyar. O sea, que no está tan mal digamos, así sucede, porque el dinero finalmente se requiere. Sí. Entonces, eso es una idea no mía, repito, es de Bailey. Entonces, pero creo que es interesante, ¿no? O sea, si es que si sucede ese segundo escenario. Y el tercer escenario de una nueva elección, pues sería algo complicado. Ahí pueden suceder varias cosas. Obviamente Maduro no creo que esté de acuerdo con una nueva elección, porque bueno, si con todo el ruido que hay seguramente perdería ahora sí contundentemente y como estaría muy verificadas, muy supervisadas, pues claro. Y si se confirma que pierde una nueva elección, pues entonces todo se vendría abajo, porque él diría, bueno, me descubrieron, pues, o la gente pensaría, cierto o no, que todo lo demás estaba falseando la verdad, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Ahora, hay otra versión del mismo Bailey, de Mega TV, que él dice que Maduro ya está haciendo un plan ahorita con los chinos, o sea, entiéndase con las personas, con una empresa de China fundamentalmente, para alterar todas las actas. ¿Okay? O sea, fíjate bien, que esta es una versión, repito, de Bailey, no es mía. El sentido de que Maduro ya contrató a una empresa especialista de China, ¿sí? Que desde allá está haciendo el trabajo para alterar de manera lo más eficiente posible, sin dejar huella, de alterar todas las actas, sí. Y que en unos días el Tribunal Supremo, que ya le pidió las actas al Consejo Electoral, va a dar a conocer las actas, sí. Y va a resultar que va a coincidir a más o menos con el porcentaje, claro, que se dio. Porque resultados oficiales no han dado, pues todavía, aún están en escrutinio, entonces, el 80, 96. Entonces, esa versión existe, ¿sí? Y que además, en un posible escenario donde se vuelva a llevar a cabo la elección, para ese entonces los chinos ya estarían ahí y se haría la elección y de todas maneras alterarían la votación, claro, y saldría ganando. Digo, es una versión, digamos, es un escenario que no es mío, repito, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta porque hay muchas cosas, hay muchas situaciones en la mesa, hay muchas cartas sobre la mesa y tenemos que ver pues todas las posibilidades. Pero sí, tienes mucha razón, Aldo. Habría que ver qué es lo que va a suceder. La verdad es que yo en forma general lo siento por el pueblo venezolano, está pasando una situación muy complicada, nuestros hermanos como personas, yo lo siento, no se merecen ese destino que tienen, independientemente de la situación política que exista y económica, no mereces estar en esa situación. Pues bien. No sé si tengas algo más que decir, Aldo, antes de cerrar. Claro. Sí, pues como conclusión final, entiéndase a modo de resumen, volver a retomar que el problema de Venezuela no radica en un solo personaje, no hay que estar centrado solamente en Nicolás Maduro, sino que es un problema multifactorial, que debes entender todo el contexto político, geopolítico y de recursos naturales para poder plantear propuestas serias, para poder hablar de manera seria del tema, pues tienes que dominar estos temas o al menos conocerlos, pues, porque si no, pues nomás le metes adjetivos negativos a Maduro y pues ya sea por conveniencia o por ignorancia, no terminan de tocar la influencia que tiene Estados Unidos sobre los problemas de Venezuela. Y pegado con eso, sobre todo una recomendación, yo quién soy para recomendar, pero recomendación, pues evitar basar su opinión en lo que diga algún youtuber o algún streamer, cualquiera, pues, o sea, yo estoy en contra de la frase de, ¿tú qué credenciales tienes para hablar de eso? Pues a mí no me gusta eso, mientras sean cosas sociales, todos podemos platicar, pues. Pero si es un youtuber, un streamer que se dedica a jugar videojuegos o que hace videos de misterio y de repente saca mi opinión sobre Venezuela y dices, o sea, ¿qué base, qué historia, qué conocimientos, de qué se trata tu canal como para que puedas hablar sobre estos temas? Pues son más, pues, como se dice coloquialmente, clickbait. Son gente que no se dedica a eso y de repente saca un video que nada tiene que ver con su trayecto, con su carrera, sobre un tema que no entiende. ¿Y qué pasa? Pues que dan comentarios muy superficiales, que no llegan a profundizar y pues dado que son influencers, que son gente con mucha audiencia, pues
deforman aún más el discurso. En vez de hacerlo pensamiento crítico, lo hacen pensamiento simplista. Pues una recomendación. Fíjate que uno que se dedica, bueno, yo como profesor de economía y tú como estudiante de economía, que le metemos a esto, leemos textos, nos informamos, le tratamos de entender, es complicado. Ahora imagínate para un youtuber como tú dices que hace de todo, de todo tipo y ahorita salió a hacerlo y Sí, yo también opino hago algo, esto. etcétera. Pues es Claro. complicado. Yo creo que pues eso hay que tener en cuenta esos detalles. Bueno, yo por mi parte finalmente decirles que ese es un problema complejo, que no todo es verdad ni todo es mentira. Tenemos que ser muy inteligentes para poder separar la verdad de la mentira. Hay tantos errores, tanto por Maduro como por el otro grupo de los intereses. Hay una serie de cosas. Pues repito, lo primero que muere en un conflicto como esto es la verdad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hasta aquí llegamos por cuestión de tiempo con el video. Le agradecemos su sintonía, su atención. Le agradecemos que se suscriba al canal si no está hecho, que dé su pulgar arriba. Y bueno, pues este es Aldo Sánchez. Gracias, Aldo, por estar acá. Y yo soy Luis Armando Becerra, director del canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós, producción. Adiós, Jorge. Nos vemos.